Mujer Empoderada y en Tenis. La hora mes del domingo de 4 a 5 de la tarde, la hora que llega para informarles sobre nutrición, salud, amor propio, empoderamiento, todo acá en la hora mes del domingo a través de la voz cultural de las Fuerzas Armadas. IFA 106.9 FM, 102.7 FM y a través de la www.ifa.mil.do llegamos a nivel internacional y nacional. Hoy tenemos como siempre una entrega súper completa sobre lo que es la salud y la nutrición. Hoy tenemos a nuestro querido doctor Carlos Lebrón con el tema hidratación y salud. Está con ustedes la doctora Carmen Taveras de la conducción y producción y en los controles nuestro querido DJ Tony. Gracias, doctora, gracias. Bienvenidos sean todos. Mujer Empoderada y en Tenis ya está al aire a través de esta estación Voz de las Fuerzas Armadas. Bueno, ya la doctora hizo la introducción. El doctor Carlos Lebrón está con nosotros y vamos a hablar hoy un tema muy importante. Atención a nuestros oyentes de este espacio y de la Voz de las Fuerzas Armadas para que usted ponga mucha atención al tema que tenemos para hoy. Así es que, doctora, introduzca y vamos hasta las 5 de la tarde con Mujer Empoderada y en Tenis. Señores, hoy tenemos el tema ¿Se perdió la señal? de llevar la correcta hidratación día a día. Y sobre todo, antes de despedirme y de dejarlos con Carlos y con Tony, quiero enviar saludos especiales a todos los que nos escuchan en la línea noroeste, especialmente a mi madre Celeste Jiménez y a toda la familia, nuestro querido William, que siempre está en sintonía, y su esposa Elba, y todos aquellos que nos reportan sintonía desde las distintas plataformas digitales. Gracias por apoyarnos y por siempre manifestarnos su cariño y entrega a esta programación de cada domingo. Tony. Bueno, ahí está. Gracias, doctora, gracias. Y de inmediato vamos a introducir, darle la bienvenida y los micrófonos al doctor Carlos Lebrón, que viene con este interesante espacio hoy, hidratación. Así es que, atención, inmediatamente los micrófonos son suyos. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan vía las plataformas digitales como en Instagram y Facebook, y también a las personas que nos sintonizan vía radio. El día de hoy es un tema muy importante, Tony, como tú bien indicas. Vamos a hablar de agua corporal, vamos a hablar de hidratación y el impacto que tiene una buena hidratación en la salud. No, y que muchos tenemos el mito de que hay una cantidad de vasos de agua que hay que tomar. Yo quiero que usted pues vamos a tocar eso o nos ahorita. diga si es verdad o hasta dónde anda la realidad. Vamos a desmitificar ciertas cosas y vamos a hablar específicamente de las cantidades de agua que se debe de consumir. Pero ¿qué es el agua? ¿Qué es la hidratación? Fíjate, el agua es el principal componente, Tony, del cuerpo, del organismo. Se calcula que alrededor de un 55 a un 60% del peso corporal de un individuo adulto es agua. Wow. O sea, hasta ese nivel. Inclusive, se puede decir también que el agua corporal va cambiando dependiendo de la edad del individuo. Paso a explicar. En etapas iniciales, principalmente en la etapa de los primeros 5 o 10 años de vida, el individuo tiene más composición corporal de agua. Por eso es que los niños, Tony, son más propensos a deshidratarse cuando tienen enfermedades diarreicas. Por eso ustedes inmediatamente dicen, hay que llevarlo al médico. Claro. Porque hay que parar eso inmediatamente. Porque al tener más composición de agua son más susceptibles a eso. Pero también, Tony, las personas en etapas ya adultos mayores, de lo que hablamos hace unos 15 días atrás sobre la alimentación, son propensos a deshidratarse. Y tú dirás, pero no será al revés. No, lo que pasa es que estos, y lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de los mecanismos fisiológicos del control del agua, con la edad van perdiendo ese control a nivel del cerebro de llevar lo que es la homeostasis correcta del agua y se deshidratan con más facilidad, Tom. Esto quiere decir, doctor, que pierden el sentido naturalmente de si están tomando mucha agua en ocasión o si tomaron o no. Entonces, ahí viene esa partecita por ahí. Vamos a tocar el tema, pero rápidamente, dándole los triggers, como yo le digo a la gente. Dele. Nuestro cerebro tiene la capacidad, Tony, de cuando la sangre
está a cierto nivel, él tiene lo que se llama osmoreceptores, osmo de osmolaridad. Nuestro cerebro puede medir la sangre y decir, contrale, tengo concentraciones de ciertas sustancias, necesito ingerir o no más agua. Entonces, por eso entra lo que es el mecanismo de la sed. El mecanismo de la sed lo activa nuestro cerebro, Tony, por una medición, como si fuera un sensor, como si fuera un vehículo, un sensor. Oh, mira, está, por ejemplo, está concentrándose la sangre, necesitamos agua. Entonces, el propio cerebro crea eso. Entonces, eso en personas ya de adultos mayores se va perdiendo con el pasar de los años. Mientras más ancianitos son, más capacidad de perder esa regulación corporal. Y eso hace que se deshidraten y no beban el agua correctamente. Pero eso significa, o sea, estás desmontando ahí lo que yo prácticamente dije hace ratito, que no es que pierden la orientación de si tomó agua o no, es que pierden facultades fisiológicas. Exactamente. Okay. Facultades fisiológicas. Como envejecemos, vamos perdiendo facultades, perfectamente. Fíjate, algo importante, el agua no aporta calorías, Tony. Que la gente dice, ay, que yo engordo hasta bebiendo agua. No, el agua no aporta calorías. No tiene calorías. Porque la gente dice, no, porque yo engordo de que está bebiendo. Sí. No engorda bebiendo agua. Es comiendo. El agua no aporta calorías, que es algo muy importante. Obviamente disminuye con la edad y el agua participa en múltiples procesos a nivel corporal. ¿Hay riesgo de tomar mucha agua, doctor? En exceso. Vamos a hablar de eso ahorita. Ok. Fíjate, el agua participa en muchos procesos. Proceso de digestión, proceso de absorción de nutrientes, el proceso de llevar los nutrientes hacia el destino final también para ser metabolizado. O sea que tiene múltiples funciones, pero también tiene funciones metabólicas y tiene funciones principalmente de secreciones. Cuando hablamos de secreciones, Tony, por ejemplo, la saliva, sí, los jugos intestinales, los jugos gástricos, el intestino, todas esas secreciones que tienen, todas esas secreciones a nivel del tubo digestivo se producen a través del agua. Así que el agua es parte fundamental de esa secreción y por ende es parte fundamental de una buena digestión y un excelente metabolismo. Siempre he escuchado, doctor, no sé, me estoy como adelantando un poquito, pero es bueno para tenerlo en carpeta, las preguntas. Claro. Siempre he escuchado que cuando usted ingiere alimentos, en este caso cuando usted come, ¿verdad? A mediodía, no es bueno tomar inmediatamente agua. O sea, usted almorzó, comió arroz, que es prácticamente el plato favorito de nosotros. Dicen, o decían, pues ya tengo mucho, no lo escucho, que no es bueno tomar agua inmediatamente. Fíjate, lo que pasa es que nosotros fuimos colonizados por España. España tiene un sistema mediterráneo en el sentido de la alimentación, y es que ellos comen y no van a trabajar ahí mismo, ellos trabajan a las 3 de la tarde. Entonces ellos dan sus siestecitas. Eso es parte de la parte del Mediterráneo. Cuando ingerimos agua luego de comer, tenemos problemas en que podemos broncoaspirar. Broncoaspirar quiere decir que si eructamos, la parte del contenido digestivo puede pasar a la vía respiratoria. Por eso es que no se aconseja, siempre y cuando usted no se vaya a acostar. Y es por el riesgo de broncoaspiración. Ok, o sea, no es porque esto envuelve lo que digo ahorita, claro, que engorda. No, porque el arroz, si usted le echa agua engorda, ahí hay un mito. Es por el problema de la broncoaspiración, por eso. Entonces, fíjate, te decía que el agua participa en múltiples funciones a nivel metabólica, pero también, algo importante, el agua corporal, Tony, en nuestro cuerpo está distribuido en diferentes compartimentos. Vamos a explicar eso. El agua se almacena en nuestro cuerpo en 3 lugares. Ajá. Se almacena dentro de las células, que se llama agua intracelular. Se almacena en un compartimiento fuera de las células, o sea, entre una célula y otra, que se llama líquido intersticial. Y también se almacena en la circulación, o también se llama agua intravascular, dentro de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Vamos por partes. Dentro de las células, entre las células y dentro de los vasos sanguíneos. Porque las personas casi siempre dicen, no, el agua está en la sangre, porque en el plasma. Sí, esa es una. Porque el agua, y aunque tú no lo creas, Tony, el que tiene más agua es el que tiene dentro de la célula, es la parte intracelular. Y vamos a hablar de eso ahorita cuando hablemos un poquito de sudoración en la actividad física, que vamos a entrar en eso un chin, para que la gente entienda el mecanismo de cómo esos espacios se van donando agua.
porque es que se la donan, Tony. Sí, sí, y hay algo, doctor, que también va más adelante, que tenemos que darle a nuestros oyentes, que lo hablamos hace 15 días, es con relación a algunas bebidas que muchos entienden que son favorables. Perfecto. Y que al final, pues sin hablar de marca naturalmente, ni nada que tenga que ver con tirarle a ninguna empresa, ni mucho menos, al final no son tan recomendadas, ¿no? Por importante eso. Vamos a tocar ese tema, pero primero tenemos que dar unas cuantas bases para que las personas vayan entendiendo la regulación del agua para después caer en la bebida. De esas tres funciones, de esos tres compartimientos que usted acaba de señalar, el más importante, el intracelular, que está dentro de la célula, porque ese no lo percibimos. Mira qué es lo que pasa, Tony. Ponlo en un contexto, por ejemplo, de que tú tienes una persona en tu casa que te lleva la finanza, por ejemplo, que tiene dinero y es el que al cual a esa persona tú eres que le pide semanalmente lo que tú vas a gastar. Entonces esa persona, que es el compartimento que está dentro de la célula, el que más tiene agua. Los otros compartimentos se deben a él. Quiere decir que ellos, dependiendo de las necesidades, ellos le van cogiendo prestado a él. O sea, de ahí es que entonces cuando hay que rehidratarse, el agua va de donde tiene menos a donde se almacena más. Va al revés. Por ejemplo, mira, te toca rehidratarte, ok, me rehidrato, lleno los espacios vasculares, después paso a los espacios intercelulares y después entro a la intracelular y lo lleno. Va al revés. Y lo vamos a ver ahorita con más detenimiento. Pero antes de irnos, me gustaría que usted me diga, ¿y tiene riesgo a la hora de ese metabolismo de rehidratarse? ¿Cuál es el riesgo de no encontrar, verdad, de dónde absorber, de dónde coger? ¿Cuál es el riesgo de no encontrar para el ser humano? Rápidamente vamos a hablar de dos cositas, pero es al final. Se llaman golpe de calor y otra situación que se llama que tiene que ver con la deshidratación severa, que principalmente lo pasan los deportistas. Y vamos a hablar de eso ahorita. Okay. Fíjate, Tony. La homeostasis del agua, la homeostasis quiere decir el balance hídrico en nuestro cuerpo, está regulado por varios órganos. No un solo, son varios órganos que lo regulan. Mira, lo regula el riñón, lo regula el sistema gastrointestinal y lo regula el cerebro. Lo que hablamos ahorita, de la parte que tiene que ver con el mecanismo de la sed. Uno de los principales órganos y que la gente a veces no entiende cómo funciona es el riñón. El riñón regula los líquidos corporales. El riñón también tiene receptores osmolares, pero el riñón es el encargado de filtrar la sangre y producir los desechos en forma de orina. Así que hay agua que se elimina en forma de orina. Sí, porque van dentro de la sangre. Porque es un sistema cerrado. Correcto. ¿Qué pasa con el riñón? El riñón se da cuenta cuando hay niveles altos de osmolaridad y hace lo que se llama retención de sodio. El guarda, no, espérate, aquí hace falta agua, yo tengo que cerrar aquí porque yo no puedo dejar que salgan para yo poder nivelar los niveles. O sea, el riñón es uno de los órganos que controla los líquidos corporales. Importantísimo esto. Entonces, ¿qué cantidad de agua se debe consumir al día, Tony? A eso tenemos un problema y es que tenemos las personas, principalmente tenemos creencias en las cuales las personas deben de consumir 8 vasos de agua al día, dice la gente. No, tenemos que tomar 8 vasos de agua al día. Fíjate, hay una situación. Y es que las demandas de agua dependen no solamente de tu contextura física, sino que también dependen de la situación medioambiental de donde tú estás. Por ejemplo, nosotros vivimos en un clima caliente y húmedo, lo cual demanda mayor cantidad de agua porque nosotros tenemos algo que se llama pérdidas insensibles del agua. Las pérdidas insensibles son las que no medimos. Sudor, la respiración, cuando nosotros respiramos a través de los pulmones se expulsan gotitas de aerosol, que son pérdidas insensibles, se llaman así porque no las percibimos. Pero que al día acumulándose. Exactamente. Entonces, cuando tenemos un clima caluroso y húmedo como el de nosotros, tenemos mayores pérdidas a través del sudor. ¿No? Y tendemos, doctor, a consumir más líquido, más correcto. agua. O sea, si usted está en un sitio frío, es muy difícil que haya demanda de mucho líquido. Otra cosa. Pero ahí hay un problemita también. Sí, perdemos líquido. Es otra cosa, porque ahí el mecanismo de la sed no se activa. Exacto.
Entonces, estamos muy bien. Estamos cayendo. Fíjate, Tony. Importantísimo eso. Y es que, por ejemplo, en cuanto a la ventilación pulmonar, por las heces fecales se pierde agua también. ¿Sí? Claro, por las heces del fecales. estómago. Correcto, porque acuérdate que las secreciones estomacales, las secreciones intestinales son parte del agua. Ujú. Entonces se pierde agua. Entonces, en cuanto a la ingestión de agua, la ingesta de agua, entonces, ¿cuáles serían los requerimientos de agua de una persona? Fíjate, hay varias fórmulas desde el punto de vista nutricional que se pueden realizar para uno tener principalmente lo que son los requerimientos deseados de agua. Que es, una de ellas, la hice hasta un ejemplo con mi propio peso, para traerlo para que cada quien se calcule sus requerimientos de agua en su casa. Sí, para darlo más llano. Facilísimo. Ok. Por ejemplo, yo actualmente estoy pesando 176 libras. Yo esas libras primero tengo que pasarla a kilos, convertirla en kilos. Entonces, ¿cómo lo convierto? Lo divido entre 2.2. Entonces serían 176 entre 2.2. Eso da 80 kilos. Ese es mi peso en kilos. Entonces, la fórmula dice que nosotros debemos de tener consumir entre 30 a 40 mililitros de agua por kilo de peso. Entonces, ese 80 lo vamos a multiplicar por 30. Los kilos de peso suyo, usted lo va a multiplicar por 30. Y eso va a dar 240. 2.400. 2.400. Entonces, ese 2.400 lo dividimos entre 1.000 y da 2.4. ¿2.4 qué? Litros de agua al día yo tengo que consumir. 2.4 litros de agua diariamente yo tengo que consumir. Entonces tendríamos que buscar litros. No, porque mira que lo que pasa, se multiplica los kilos por 30 o 40 mililitros. El 30 o 40 son los mililitros de agua. Entonces, si son 2.400 mililitros, un mililitro es la milésima parte de un litro. Entonces serían 2.4 litros de agua que yo tengo que beber. Okay. Fácil, repitiendo. Eso es por el peso. Por el peso de la persona. Peso. Entonces, ¿de dónde sale? Imagínate una gente con 500 libras. Ajá, no es lo mismo que 170. No, y porque con 500 libras hay pérdida insensible por el sudor, porque esa piel de una persona obesa, que de eso podemos dar 2 programas aquí, sí, es diferente. Claro. Entonces, fíjate, Tony. Entonces, para que la gente entienda. Doctor, entonces la pregunta del millón, ¿de dónde nacen o de dónde salen los famosos 8 vasos de agua? La gente tiene que beber 8 vasos de agua, dice. Bueno, lo que pasa es, Tony, que sale porque la persona que el ejemplo o el modelo a seguir que siempre se toma es la persona que pesa 70 kilos. Entonces 70 kilos da aproximadamente 2 litros de agua. Y 2 litros de agua son 8 vasos de 8 onzas. Okay. Por eso que hay que beber, sí, dicen que tenemos que beber 8 vasos de agua. Pero estamos hablando inclusive de menos de la suya. O sea, exacto. Son más o menos 150, sí. Menos de 150. Perfecto. Libras. Entonces, rápidamente, para que las personas hagan su cálculo en su casa. Fácil. Sí. Usted toma, por ejemplo, el peso suyo en libras y lo divide entre 2.2. Ahí usted va a tener el peso en kilo. Entonces, ese peso en kilo usted lo va a multiplicar por 30. Y ese resultado que le va a dar, usted lo va a dividir entre 1.000. Y eso le va a dar los litros de agua que usted debe de consumir. ¿Sencillo? Ojo, esos son los litros suyos, pero acuérdate que tenemos pérdida insensible, Tony, por el sudor y el calor. O sea, se le puede agregar medio litro más, 500 mililitros. Correcto. A mí me dice que son 2.4, pero yo me puedo beber 3 litros fácilmente. Y está dentro de exacto, dependiendo del tipo de ambiente en el cual usted se vaya a desenvolver. Y hay otra situación, doctor, con eso mismo, sí. Es lo que usted ingiere también. Okay. Tiene que ver, porque imagínese usted, algo, para ponérselo llano, un locrio sí, un locrio de arenque. Lo que hablamos la semana pasada. Exacto. Ajá. Un locrio de arenque, tiene que tener un galón de agua ahí. haciendo porque mira, le va a demandar entonces. Fíjate que es lo que pasa, Tony. Cuando comemos comidas con alto contenido de sal, y eso lo hablamos hace algunos 15 días atrás, sí, lo hablamos. Va a haber un cambio. Esa sal va a entrar desde el intestino hacia
la luz de los vasos sanguíneos, va a entrar la sangre. Entonces, ¿qué le va a pedir? Entonces, cuando entra la sangre, como hablamos ahorita, a nivel regulatorio del cerebro vamos a tener mayor cantidad de sal que de agua. Y eso va a pedir, no, espérate, nos estamos concentrando, eso va a activar lo que se llaman los mecanismos de la sed. Y esa bebedera de agua que dice Tony que hay que tener un galón de agua es para poder diluir esa cantidad de sodio que estamos consumiendo. O sea que entonces ahí se pierde prácticamente los vasos de agua. Correcto. Porque es que le está demandando. Si le está demandando, usted tiene que naturalmente tomar agua. Doctor, los alimentos naturalmente saludables son los que le permiten tener un balance hasta de la misma ingesta de líquido, de agua en este caso. Pero las frutas vienen con alimentos. Mira, fíjate, todos los alimentos tienen lo que se llaman agua metabólica. Desde el punto de vista de su nutrición también contienen agua. Nos aportan cantidades de agua, dependiendo de su preparación, como tú bien lo dices, la fruta, los jugos, la leche, todo ese tipo de cosas también tienen agua. Algo importante, Tony, y es que no lo tocamos al inicio, y es que las demandas de agua, Tony, también varían dependiendo del estado fisiológico de la persona. Explíqueme eso. Paso a explicar. Hablábamos ahorita que las demandas de agua en los niños son mayores que los adultos, en algunos, principalmente los adolescentes, pero hay que tener algo pendiente y es que a mayor composición corporal de agua, mayor riesgo de deshidratación. Pero también tenemos etapas fisiológicas del ser humano, Tony, en el cual se necesita más agua. Por ejemplo, mujeres embarazadas necesitan más agua, porque el líquido amniótico dentro de la cavidad es con agua que se forma. Mujeres que lactan, necesitamos más calorías en la alimentación, de 800.000 calorías por encima para poder producir leche, pero también necesitamos agua para hidratarse. Así que dependiendo... Va a cambiar el patrón. Correcto. Claro. Permítame, doctor, ahí mismo para saludar de manera especial a mi hermano Alberto Díaz, del grupo Sensación, que está con nosotros en sintonía y dice excelente, está en sintonía, dice excelente, muy buen programa. Así es que para ese gran hermano, artista, locutor y abogado, un abrazo desde aquí. Y así como usted, hermano Alberto, pues 15 minutos antes de pasar el programa vamos a tener la línea abierta para cualquier pregunta. En cuanto a la pregunta, también me pueden hacer sus preguntas en la caja de comentarios en @unestilodevidafit en Instagram. @unestilodevidafit en Instagram. Estamos haciendo un directo en esa plataforma y me pueden escribir tanto en Instagram como en Facebook cualquier pregunta y se las respondemos al aire. Vamos bien adelantadito con lo que es la hidratación, lo que tiene que ver con el agua. Yo le preguntaba de inicio que hay algunos suplementos que se tienen como que son de la panacea. Esencial, sí, que es una cosa que si usted no lo hace, pues no puede hacer ejercicio. Sí. ¿Qué tan así es? ¿Qué tan real o qué tan dañinos pueden ser estos suplementos? Entrando en la parte ya de actividad física y deshidratación, primero vamos a hacer un preámbulo antes de yo responderte esa pregunta. Porque necesito que las personas entiendan lo que pasa en el proceso de deshidratación realizando actividad física para después responder esa pregunta en el aire. Vamos adelante. Fíjate, hay una situación y es que nosotros vivimos en un clima donde hay humedad y calor, ya lo hemos dicho. Entonces vivimos con un impacto ambiental muy grande en cuanto a deshidratación. Y hay una situación, Tony, la gente agarra y coge para el mirador a caminar y a correr, pero las personas aquí en el país, me he dado cuenta, tú te das cuenta también en la calle, las personas que caminan por tu sector, que se cubren por completo, Tony. Sí. Utilizan un jaque a las 5:30 de la tarde, con un jaque caminando, una gorra y un pantalón largo, deportivo. Para sudar más. Entonces, el problema es que si hablamos que hay pérdida de agua insensible por el sudor, las personas tienen tendencia a pensar que cuando hacen ese tipo de cosas, ellos están quemando grasa o perdiendo peso por la grasa. Y no es así. Usted se está deshidratando. ¿Por qué? Porque mira qué es lo que pasa. A través de la piel nosotros hacemos un mecanismo que se llama evaporación del sudor. ¿Por qué sudamos, Tony? Sudamos porque cuando hacemos actividad física, cuando nos movemos, producimos cambios en nuestra temperatura interna.
Tú no te sientes como más caliente cuando Claro. se te da física y dices, Sí, "Ay, sí. estoy caliente", y se sienta. Lo que pasa es que La cabeza cogiendo de sí, candela. nosotros tenemos un termostato, así como los vehículos. Sí. ¿Qué pasa? Nosotros aumentamos lo que se llama temperatura corporal central. Nuestra temperatura aumenta. Y la forma de nuestro cuerpo poder disipar ese calor, como fuera un radiador, yo tengo que buscar la forma de salir de este calor, es a través del sudor. O sea, el sudor es una forma de disipación del calor corporal. Pero está perdiendo líquido, o sea, está Sí, perdiendo. pues Sí. la situación es que lo hace a través de los líquidos. Entonces tú pierdes líquido mientras va disipando calor. No está perdiendo masa muscular Ni grasa, la grasa no se Usted pierde está perdiendo así. líquido Es deshidratándose que usted está. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú agarras y te cubres con una manga larga para salir a hacer ejercicio, Tony, otras personas ya al extremo, no se percibe, pero se siente o se oye cuando tienen hasta funda ahí abajo. Sí. Porque tú no lo ves, pero tú oyes el chiqui Sí, cuando la gente va sí, caminando. Lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Usted está tapando o usted está por encima de la parte de la piel de la cual esa piel tiene que disipar calor. Entonces usted está tapando esa piel. Usted está promoviendo a que se produzca un mayor calor interno, Tony. Tú puedes agravar la deshidratación. Puede haber consecuencias. Claro, y de eso vamos a hablar ahorita, de las consecuencias. Ok. Tú puedes agravar la deshidratación. Entonces, ¿qué pasa entonces con lo que hacen actividad física? ¿Y cómo tienen que reponer la hidratación? Que fue la pregunta que Pero te hice. antes de esa pregunta, ahí mismo, la recomendación es que no se cubran No, tanto, no se cubran. Y venga con estos plásticos, sí. No, Que no yo se quiero cubran. rebajar la barriga. Mira cómo estoy rebajando la barriga. Porque Es tiene un sudado que plástico, estoy. No, sí. no. Y otra cosa, la gente... Para aclarar esa parte. la gente agarra y llega a la casa y se pesa. Por ejemplo, salí, pesé 178 libras. Rebajé 2 Llegué y pesé 174. Mira, en esa caminata me bajé 3, 4. No, eso que tú bajaste fue la deshidratación del agua. Acuérdate que el agua es el 60% del peso corporal. Sí. Entonces, a tu perder agua, ¿qué va a bajar? Peso, pero es deshidratado que tú estás. La grasa sigue igual. Y la gente se da cuenta, la gente no se da cuenta, pero cuando está deshidratado, cuando orina más oscuro, Tony. Atención. Importar su orina, Tony. Oigan La esto. orina de la persona sería el marcador por el cual uno se da cuenta si está deshidratado o no. Cuando tú orinas y tú la ves clara, dices, estoy bebiendo agua. Estoy bien. Sí, está limpia. Pero estoy bebiendo Sí. agua. Pero cuando tú orinas y la ves oscura, turbia o del color como este lapicero, lo que me están viendo en las redes, naranja, algo anda mal. usted está deshidratado. Está mezclando ahí. Ahí está concentrada la orina. ¿Están escuchando esto? Atención. Importante, eso es importante. Vamos entonces a la pregunta de todo. Sí, dale. Fíjate. Arrancamos con la actividad física. Hicimos entrenamiento. Ya no nos cubrimos, sino que hicimos el entrenamiento como debía de ser. Antes de iniciar el entrenamiento, Tony, preferiblemente 1 hora y media, 1 hora antes del entrenamiento, nosotros tenemos que hacer una rutina de prehidratación, que la gente no lo hace. Prehidratación. ¿Cómo es Claro. esto? Explíqueme. Nuestro cuerpo, mentalmente, nosotros estamos preparados que a las 5:30 vamos a salir a caminar, vamos a caminar o a trotar o vamos para el gimnasio. Pero antes de eso, Tony, yo tengo que prehidratarme. Porque yo no puedo llevar a mi cuerpo a un extremo de deshidratación. Entonces yo tengo que prehidratarme para yo tener un mejor desempeño. Entonces, ¿cómo me prehidrato? Debo de hacerlo principalmente 1 hora antes. Puedo consumir medio litro, 1 litro de agua. Atención, agua. Previo a la actividad física. Agua. No bebidas energizantes, ni bebida carbonatada, para refresco, para que la gente entienda. Sí. Me voy a beber un cartón de jugo. No. está haciendo nada. Agua. Agua. Okay. Agua. 45 minutos, 1 hora antes. Prehidratación. Y ustedes dirán, ay doctor, pero después cuando yo esté caminando a deseo de hacer pipí. No. Su cuerpo no. Su riñón, cuando entre esa agua y diga, ok, ahora él comenzó a correr, comenzó a trotar. Mira, él está comenzando a sudar. Exacto. Pero ¿qué pasa? No, yo no voy a botar esta agua. Que no, el riñón cierra su llave y dice, no, esta agua a mí me sirve para yo poder seguir mis funciones vitales. Y usted no va a orinar.
créame que usted no va a orinar en ese No, transcurso. porque el sistema, El sistema sabe. está diciendo que El- no vote esa. El sistema sabe. Wow. Sí, O sí, sea, sí. nosotros, o sea, mira cómo desde el punto de Sin vista proponerle fisiológico, usted, sin proponerle usted, ajá, sino- desde el punto de vista fisiológico, nuestro sistema se adapta a las cosas. Y él se adapta y dice, no, esa yo no voy a votar. es igual, doctor, ahí mismo Ujú. cuando, por ejemplo, una persona está con situación de diabetes, o sea, Ujú. tiene la glucemia alta, que inmediatamente ingiere el agua principalmente y Sí. tiene que correr para el baño. Lo que En pasa este con el caso, diabético es diferente, Tony. digo que quiero decir que el metabolismo del cuerpo dice que no puede, usted lo puede explicar. Con el diabético pasa diferente, Tony. Mira lo que pasa con el diabético. El diabético tiene lo que en medicina llamamos las 4 P. Polidipsia, que le tiene mucha sed. Polifagia, que come mucho. Poliuria, que hace mucho pipí. Y pérdida de peso. Repitiendo para que la gente entienda. Las 4 P. Polidipsia, mucha sed. Poliuria, hace mucho pipí. Polifagia, come mucho y no engorda. Y pérdida de peso. Y tú dirás, ¿cómo así? Bueno, lo que pasa con el diabético de Tony, que al diabético tener en la sangre mucha cantidad de glucosa, lo hablamos cuando hablamos de insulinoresistencia, ¿tú te acuerdas? Hace Sí. como 2 meses. Sí, claro. Cuando tiene mucha azúcar en la sangre, para que la gente entienda el término glucosa, a veces no lo puede entender, que tiene mucha azúcar en la sangre, ¿qué pasa en la sangre? La sangre a nivel de nuestro cerebro, el plasma se va a concentrar, está concentrado, Ujú. entonces activa los mecanismos de la sed. ¿Por qué? Porque él quiere que tú bebas agua. Diluir Para tú Exacto, Tony, llegaste. Para tú poder diluir. claro. Por eso es que el diabético bebe agua y bebe agua y bebe agua. Es que le está mandando el cerebro. Es que por tu la situación de la sangre tiene concentración de la tanto sangre. azúcar Sí, que correcto. está concentrada y necesita diluir eso. Bien. Hay una bebida, doctor, Sí. que se ha visto y lo veo en los deportistas. Entonces, de todas esas que hemos hablado, energizantes, hay una bebida que no quiero hablar de marca porque no nos están pagando aquí la marca, Ujú. pero todo el mundo sabe porque se ve en los deportes que sí se ingiere, o sea, que se toma. Importantísimo. Esa bebida Se no llaman- tiene nada, o sea, se ¿es llaman, recomendable? sí, se llaman bebidas deportivas. Y ahí vamos a entrar en el tema. Fíjate, ¿qué pasa cuando tú sudas, Tony? Cuando tú sudas no solamente tú pierdes agua, tú pierdes electrolitos. Los electrolitos son sodio, potasio, cloro, un sinnúmero de sustancias que también van dentro de la sangre. Entonces, ¿qué pasa, Tony? Fíjate, en el sudor, mira qué es lo que pasa, Tony. En el sudor tiene más agua que solutos, en español. Tiene más agua que sodio y potasio. El sudor es más agua que esos electrolitos. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al medio interno? ¿Qué le pasa al medio? Tú comienzas a sacar agua, pero tú vas dejando la sangre, el plasma, tú lo vas dejando concentrado. Porque dentro del plasma tú vas a tener sodio, potasio, cloro, pero tú vas a ir drenándole el agua a tu medio interno. Sí. Entonces, tus espacios que hablamos ahorita, dentro de las células, entre las células y dentro de los vasos sanguíneos, van a ir donándose agua para tú poder sudar. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo tú debes de reponer eso? Dentro de tu cuerpo, el medio se va a tornar, en medicina llamamos que el medio se torna hiperosmolar. Hiperosmolar quiere decir alto, con una osmolaridad alta. ¿Quiere decir osmolaridad alta? Que tú vas a tener muchas concentraciones de sustancias, sodio, potasio, y vas a disminuir tu cantidad de agua. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que entrar? Es agua que tú tienes que entrar. Claro. Entonces, la mejor hidratación tiene que ser, el plasma está hiperosmolar, tiene que ser igual o menor al plasma. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser hipoosmolar, o sea, más agua que solutos para tú hidratarte, hipo por debajo, Ujú. o tiene que ser isoosmolar, que se parezca a la concentración del plasma. Si tú le das una bebida hiper a un medio que está hiper, porque tiene más soluto que agua, tú lo vas a deshidratar. Sí, si tú le echas, ya te dieron el café con azúcar, le echas más azúcar, ¿qué va a pasar? Tiene que diluirlo, Echarle mucha agua. menearlo y echarle agua. Exacto. Así mismo. Entonces, Ok. ¿qué pasa con las bebidas, por ejemplo, la que me preguntaste? Las bebidas deportivas. Las bebidas deportivas, Tony, están diseñadas para hidratar. Porque las bebidas deportivas son isoosmolares.
son igualitas. Entonces tú tienes la cantidad de sodio y potasio que pierdes por sudor, pero también tienes la cantidad de agua que necesitas. Y el push, que también tienen glucosa, azúcar, que te va a ayudar a activar tu sistema, que está perdiendo. Y naturalmente los que hacen deporte sudan más que el que anda caminando o el que está haciendo Correcto, cualquier actividad. porque las demandas metabólicas son más. Exacto, entonces por eso es que esa bebida sirve para rehidratar. Para rehidratar. Exacto, no tiene nada de malo, pero diría yo, doctor, que debe de haber un momento donde usted está perdiendo sudor para usted poderse hidratar con esta bebida. Correcto, fíjate. Otra cosa, se puede rehidratar con agua, pero la parte que tiene que ver con la reincorporación va a ser más lenta. Más lenta, correcto. Entonces, ¿qué pasa con las otras bebidas, Tony? Que son las bebidas energizantes, que veo mucha gente bebiendo bebidas energizantes para hacer actividad física. Tony, las bebidas energizantes son hiperosmolares, Tony. ¿Qué quiere decir eso? Que tú te vas a deshidratar antes de comenzar a correr. Porque veo a la gente que se bebe un de la bebida esa, para no decir el nombre, antes de hacer ejercicio. No. ¿Qué pasa con esas bebidas? Y la gente me dirá, doctor, pero esa bebida yo me siento bien cuando es así, porque tienen un rush de cafeína. Al tener cafeína, te da ese rush a nivel... ¿Esa bebida tiene? Cafeína tiene. Por eso que te da esa sensación de que tú estás bien. De que sale el pajarito volando. De que se puede coger más que feliz antes. Entonces, ¿qué pasa? Bueno. Entonces, ¿qué dicen la gente que investiga en medicina deportiva? Que lo mejor es que tú te bebas tu café negro 35 minutos antes de la actividad física. Y tú vas a tener el mismo rush de la bebida. ¿El café? Un cafecito negro con su azuquita. Tú la bebes 45 minutos, una hora antes de ese ejercicio. Y el mismo rush que te va a dar aquella bebida, tú lo vas a tener. Pero lo bueno es que si te hidratas bien y no la utilizas, vas a tener un mejor desempeño porque esa bebida te va a deshidratar más. Ok, bueno, hoy se está aprendiendo aquí, señores. ¿Te estás entendiendo cómo va la cosa? Sí, recordar el 809-200-3141, usted que está en sintonía con nosotros, cualquier pregunta sobre hidratación, bueno, pues estamos tocando este tema. Antes, saludar de manera especial a mi hermano William Jiménez y su esposa Elba, están con nosotros desde San Cristóbal. Doctor, este programa de hoy, pensándolo así fríamente y tranquilo, yo creo que no es un solo programa que se necesita para hablar del tema. Porque falta todavía la situación del agua y salud, los peligros de no tomar agua, que eso lo podemos hacer brevemente para que la gente entienda. Vamos ahí, doctor. Vamos a tocar este tema antes de llamada. Agua y salud, fíjate. Los peligros de no tomar agua. Tomar agua. Número 1, mal funcionamiento de nuestros órganos, especialmente nuestros órganos intestinales, nuestro intestino, todo lo que tiene que ver con la digestión, porque el agua es fundamental, como hablamos en el primer bloque, para la formación de todas las enzimas, todos los metabolitos que van a actuar directamente en el proceso de la digestión. Muchos pensamos que es solo el riñón. No, porque hay que tomar agua por el riñón. No. Pero ya usted está hablando de la digestión. Digestivo. Sí, digestión. Usted está hablando inclusive hasta del mismo comportamiento que tienen que ver la llegada de nutrientes a la célula, porque cuando llega, mientras más agua tú tienes, mayor capacidad de vehículo para llevar esos nutrientes a los órganos. Y Tony, que la gente a veces no la entiende y no la sabe, y es que el agua influye inclusive en el estado anímico de la gente. Si tú estás deshidratado, Tony, las personas están irritables. Son personas que están irritables. ¿Y a qué se debe esto? Porque se debe que hay una disminución de agua y eso llega a nivel cognitivo, nuestro cerebro se da cuenta. Y esas disminuciones de agua producen cambios en lo que son los nutrientes que llegan allá arriba. Okay. Entonces produce irritabilidad. Entonces tenemos que cambiar los términos cuando la gente está como un poquito irritada. Está deshidratada. No, tómate un poquito de agua. Exacto. O sea, no está muy lejos Exacto. de ahí, Mira, cuando tú, por ejemplo, cuando tú te da un susto, vamos a ponerlo algo, mira, tómate un bien de agua. Otra cosa, Tony. El centro que regula, el que te dije a nivel cerebro, que regula la situación de sed, está muy cerca del que regula hambre y saciedad. Y a veces, cuando tenemos sed, en personas obesas pasa mucho, la sensación de sed como que interviene directamente con el hambre. Y son gente como que no se le quita el hambre.
Yo tengo como una de comer. No, o sea, no sabe diferenciar Ajá, qué no agua, diferencia. qué agua ¿Qué o es deshidratado? Exacto. Porque- y como el alimento también provee agua, bueno, pues, Correcto. te da esa sensación. Así mismo. ¿Cuántos Ujú. temas se han tocado aquí tan rápido y fácil de que usted pues entienda lo que se está hablando? Ahí está el doctor Carlos Lebros, que está explicando lo importante de usted mantenerse hidratado. Pero hay algo, doctor, con relación a la piel, o sea, La salud de la piel. la salud de la piel. Ujú. ¿Tiene que ver la ingesta de agua en el sí. cuerpo humano? Sí, correcto. Fíjate, la salud de la piel es fundamental. La piel es uno de los órganos. La piel es un órgano, para que la gente Sí, entienda. y el más extenso, ¿no? En El cuanto- segundo, ahora cambió. Ahora Ahora es cambió. la microbiota intestinal, porque se considera un órgano linfoide. Sí, Entonces ahora la piel pasa a un segundo plano. Pero la piel tiene una situación, Tony, es que la piel, la hidratación la provee a través de la vasculatura, o sea, a través de los vasos sanguíneos. Pero los vasos sanguíneos que llegan a la piel son, Tony, son diminutos, son pequeños. Entonces, si tú no te hidratas bien, tú no vas a tener un aporte adecuado de nutrientes a la piel. Importantísimo. mira, quiero que me permita, Carlos, Sí. enviarle un saludo a un colega tuyo y hermano mío, el doctor Romero, quien está en sintonía, ya me dice buenas tardes para ustedes. Un abrazo, doctor, gracias. Hoy el doctor Carlos Lebros pues está hablando de hidratación, lo importante que es hidratarse en el ser humano. Yo creo que podemos tomar la llamada. Ya. ¿Vamos a tomar llamada? Sí, vamos a ver Bueno, si pues, quedan unos minutitos. Sí, vamos al 809-231-41. La pregunta que usted pues está formulando en su casa, que usted está maquinando, que tiene esa inquietud de preguntarle al doctor Carlos Lebros, pues ahora es el tiempo, el chance de usted llamar. Repito, 809-231-41 y aquí está la primera. Buenas tardes. Bueno, estaba la primera porque Sí. se cayó. Repita la llamada, por favor, 809-231-41, totalmente gratis. Usted puede usar esta línea telefónica a través de su celular, de su residencia y no tiene costo alguno. Buenas tardes. Vale, complacido de los científicos que están ustedes trabajando. Quisiera saber si tomarse una tapita de vinagre todos los días por la mañana hace bien o hace mal. Bueno, ahí está. La respuesta va, quédese por ahí en su radio, receptor, y vamos con el doctor. Fíjate, dentro de eso que usted me acaba de decir, lo ideal sería un vaso de agua en la mañana, a temperatura ambiente, pero no una tapita de vinagre. Sí, porque muchos entendemos, doctor, y más lo que somos de pueblo, Ujú. que hay sustancia, hay Impureza. sí, Ujú. y que tomando algunos que otros, Ujú. como en este caso ya vinagre, pues pueden limpiar. Fíjate, el Pero vinagre, yo creo que el que más limpia es el agua. fíjate, el vinagre, al igual que otras sustancias, son sustancias irritantes, Tony. Entonces, uno puede precipitar un problema gástrico con eso, por una gastritis o algún problema a nivel intestinal con Que eso. tengo una ahí también Ujú. que es parecida, pero la recomiendan mucho y vamos a ver esa. Buenas tardes. Escúcheme de nuevo. Adelante. Sí. Un vaso de agua con una tapita de vinagre. Ahora sí, diluido. Ahora sí. Sí, puede ser. Sí, diluido sí. Porque ahí, iba por ahí, ya Diluido. se me adelantó. Yo te iba a decir, un limón, que siempre lo recomiendo, Ok. un limón diluido en agua. Y principalmente si está tibia el agua. Ok. No sé por qué lo de tibia, tú me lo podrás aclarar, pero los orientales Sí. lo hacen de esta manera. Fíjate, para rehidratación lo ideal es hacerlo que esté frío. Para rehidratarse. Atención, oigan esto. Para rehidratarse. Exacto. La Si necesita- temperatura, lo sí. ideal es que sea 10 grados centígrados, que esté frío. Ok, eso es en este caso. Para hidratarse. rehidratarse. O sea, Ahora, si si lo hiciste quieres- ejercicio y va a beber agua, lo ideal es que esté a 10 grados. Para Y rehidratar. mira que también ahí estamos hablando de otro mito. Ujú. Siempre tú oyes, no, porque no es buena el agua fría, ¿no? Mira qué es lo que pasa, Tony. La gente dice, no, porque cuando bebo el agua ni la tolero. Cuando después termino ese ejercicio, porque te deshidrataste. Mira qué es lo que pasa, Tony. Lo ideal es ir reponiendo mientras tú estás haciendo la actividad. Que se ve y ya veo Ajá. por qué en los ciclistas. Sí, y en la gente que hace ejercicio, por ejemplo, el que hace maratón. El que hace Sí, maratón lleva su su botella de agua, pero el que no bebe, cuando llega, lo primero que hace es que se da un traguito y hace
un rinsing, hace como si fuera un buche y lo bota. Él hace el buche y lo bota porque él no lo puede deglutir, porque si él ingiere esa agua se produce intolerancia gástrica y eso es en una etapa extrema de la deshidratación ya ese está deshidratado ahí. El que llega y te hace el buche de agua, que hace esto, los deportistas hacen mucho eso, Sí. es que sí. se deshidrató ya. Ok. Eso se llama rinsing, se llama eso. El que hace eso es deshidratado, que está, Si viene- porque no tolera agua. Correcto, pero si viene todo el camino, si Hidratándose, viene tomándose por lo menos un un sorbo, sí, al final no pasa no le esto. pasa, no le pasa. 809-231-41, una cátedra del doctor Carlos Lebros, hoy en el espacio Mujer Empoderada y en Tenis. Agradecer de manera especial a la doctora, como siempre, Carmen Taveras, porque nos permite que el doctor esté con nosotros y naturalmente aprender. Yo creo que yo saldré de aquí con un máster En nutrición e hidratación. Sí, porque todo lo que estamos explicando desde los programas al final, ya yo lo he puesto en práctica No, y lo he hablado No, más para adelante. y te hago, por ejemplo, los ejemplos que nosotros vemos comúnmente, para que la gente entienda. Correcto. Otra llamadita, Mujer Empoderada y en Tenis. Buenas. Sí, doctor. Adelante. Yo tengo un dolor en la baja del ombligo. Yo quiero saber a qué se me debe. Yo tuve el médico, pero me recetaron unos medicamentos, pero me ha seguido bebiendo. Análisis. Bueno, mi don, lo ideal es que usted asista a su médico, que le manden a hacer algún tipo de Dice análisis. que fue doctor al médico porque le recetaron algo, pero sin análisis no puede No, saber. tienen que evaluarlo primero, una evaluación, después se indican analítica y después ver cuál es el tipo de dolor, qué característica tiene el dolor, porque eso es importante. Si es, por ejemplo, abdominal, hay muchas causas, así que vía telefónica es un poquito complicado. Bueno, ahí está. Usted ir a su médico, Correcto. evaluarse con el médico y analítica. O sea, los análisis es que van a indicar de dónde proviene el dolor. O sea, no puede el doctor desde aquí decirle, no, Con mire, una es evaluación. porque el ombligo... Hay que evaluarlo. No, esto no es así. 809-231-41, hidratación en el ser humano, lo importante que hoy hemos tratado este tema y usted puede comunicarse con nosotros totalmente gratis, cualquier pregunta, además de que puede... Ya me hicieron una en las redes. Bueno, vamos a tomar esta, doctor. Toma la llamada y después yo usted la contesto acepta. esta, sí. Buenas tardes. Esta no progresó, doctor. Vamos con la suya de las redes. Fíjate, en Facebook me pregunta una de nuestras oyentes, y ya nos habla, que un adulto mayor, personas mayores, ¿qué cantidad de agua pueden consumir? Fíjate, dentro de la cantidad de agua, aquí yo tengo unas fórmulas. ¿Qué decía ahí, doctor? Hablábamos- Vamos a tomar esta llamadita Ok. y la puedes responder ya a parte final las dos. Perfecto. Buenas tardes. Felicidades. Gracias. Para un diabético, el desayuno es lo ideal y la cena es lo ideal. Repita, por favor, de nuevo, un poquito más despacio. Para un diabético, el desayuno ideal y la cena ideal. Midón, ese tema se lo voy a deber para 15 días. En 15 días vamos a hablar de alimentación en diabetes. No es que el doctor no sabe, Pero esa no, pero pregunta. fácil. Es que quiere desglosarlo para que usted entienda que... Pero fácil. Para él, por ejemplo, una persona diabética, un desayuno ideal es un desayuno que tenga hidratos de carbono no refinados. Cuando hablamos de refinado, estamos hablando de harina blanca, estamos hablando de pan de agua, pan sobao, galleta, no. Lo ideal de un desayuno de un diabético puede ser leche descremada, su poquito de café, tostadas de pan integral y queso mozzarella, porque es bajo en sal y grasa. Eso puede ser un desayuno bueno para un diabético. Bien, pues ya vamos a tomar eso para el próximo... Pero vamos a hablar de eso el para domingo que viene. Sí, o el domingo El próximo. de arriba, porque que me vamos toca. con la Entonces, respuesta suya. Fíjate, me preguntan vía redes en las personas mayores qué cantidad de agua debe de tomar. Hablamos inicialmente, Tony, en el primer bloque, que dependiendo de la edad va a haber modificaciones de la ingesta de agua. Y hablábamos que los grupos, tanto infantiles como personas de edad avanzada, son grupos vulnerables. Entonces, lo ideal es que personas por encima de 65 años consuman 30 mililitros por kilogramo de peso. O sea, usted multiplica su peso en kilos por 30 y ese resultado lo divide entre 1000 y eso le va a dar los litros de agua que debe de tomar. Correcto, doctor. Parte final, agradecer por este excelente espacio de hoy. Ya será en 15 días que lo tendremos por acá nueva vez. Gracias
¿Y de dónde pueden comunicarse con usted? Gracias a ustedes por tenerme en el espacio. Mi nombre es el Dr. Carlos Lebrón. Me pueden conseguir o ubicar en las redes sociales en @unestilodevidafit, en Instagram y Facebook. Y también me pueden llamar o pueden conseguirme vía WhatsApp en el 809-775-1834. Esto ha sido Mujer Empoderada y en Tenis. Hasta el próximo programa, si Dios permite.